qué herramientas necesita el movimiento estudiantil para hacer escuchar su reclamo y hacerlo valer. Creo que la herramienta principal del movimiento estudiantil es justamente esto, los pibes cantando, saltando, las ganas de cambiar las cosas, porque entendemos eso, que el movimiento estudiantil, principalmente el secundario, es el movimiento que más se construye desde la ilusión y menos de los intereses personales, sino que es eso, los pibes organizándose porque quieren un futuro mejor y un mundo más justo, así como nuestros compañeros desaparecidos el 76. Hoy hay muchísimos secundarios copando en las calles en Córdoba y en todo el país. Así que me parece que eso, la herramienta fundamental son los pibes organizados en cada cole con ganas de cambiar sus realidades. Eso. Salir más, se tienen que juntar y se tienen que organizar y unirse más, dejar de lado tanta división política y unirse más porque es colectiva esta y si no se hace, no se llega a nada. Creo que es fundamental la unión. Acá mismo estamos todos convocados por FES y eso es un ejemplo de lo que hace falta, organización y que estemos todos los coles convocados por una misma razón y por una misma organización, en una misma causa. Entonces creo que eso, la unión en definitiva. La cantidad hace, en este caso sí, un poco creo que la cantidad demuestra la calidad del reclamo y hace que valga la pena. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero me parece que en este momento está claro que lo que necesita el movimiento estudiantil para defender su educación es una nueva dirección. Y con esto no estoy hablando de nada en particular, sino la necesidad de que quienes nos ponemos a la cabeza de las luchas seamos justamente los estudiantes, las asambleas, porque está clarísimo con esta movilización, nosotros desde la Asamblea Interfacultades construimos una columna independiente, que la disposición a la lucha está, venimos de un montón de acciones y en cada una de ellas hubo un montón de estudiantes, bueno, con lo del boleto, no solamente acá en Córdoba, sino también en el interior de la provincia. Entonces justamente lo que necesita hoy el movimiento estudiantil es saber que tiene la fuerza, que tiene las herramientas en sus manos para poder enfrentar a este gobierno nacional, pero también al gobierno provincial que está atacando todos nuestros derechos y con lo del boleto quedó clarísimo. Bueno, principalmente superar el inmovilismo de las burocracias estudiantiles, que hasta el día de hoy siguen sin llamar a asambleas masivas democráticas para que todos los estudiantes podamos participar, siguen transando con Boreto, el rector de nuestra facultad, de nuestra ONC, siguen transando con los decanos por facultad, en vez de hacer el debate colectivo y democrático. Hoy los estudiantes necesitamos asambleas por facultades para decidirlo todo, para armar un plan de acción coordinadamente con otros sectores en lucha, con los trabajadores de la educación que también están en la lucha, y bueno, seguir ocupando las calles y seguir enfrentando a todo el ajuste del gobierno de Milei y de sus cómplices, así, en acciones colectivas, debatidas, discutir política por la base para poder seguir inundando las calles, que es lo que necesitamos los estudiantes. Para finalizar herramientas para la revuelta, nos vamos con un testimonio de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, que nos llega una herramienta para la revuelta fundamental, la memoria colectiva, para que nunca olvidemos nuestra historia popular. Por último, hacerte una pregunta con respecto a las fotografías que vos mostraste, si podés contar de dónde surgen esas fotos o a sí, estas fotos surgen de... Yo hago una instancia audiovisual, que es una película, por así decirlo, que se llama La Noche de los Lápices, que fue, por así decirlo, el operativo sobre el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, de lo cual voy sobre una síntesis de todo ese operativo, que son los chicos que estuvieron en el pozo de Banfield. Por una cuestión también de relacionamiento afectivo, yo cuando me están sacando le hago el juramento a Claudia de que iban a aparecer, de que iban a salir. Yo siempre tuve en la obsesión de declarar lo que había vivido, está un poco el tema de la identidad sobre ellos, ¿no? Acuérdense que Claudia, mi obsesión es que al tener 16 años pudo haber tenido su historia de vida 2 años, porque generalmente con el tiempo aprendí que la memoria colectiva está a partir de los 12 años. Uno para atrás tiene fotos de hechos muy que le han quedado, pero tiene fotos. A partir de los 12 tiene una memoria colectiva y en realidad nuestra historia de vida está a partir del primer año de la escuela secundaria.
que pudieron haber sido 2 años. Pero mi obsesión de la identidad, siempre tuve ese estudio de que los desaparecidos eran una cuestión de sacarle la identidad y de generar incertidumbre y terror como sinónimo de paralización en la sociedad sobre lo que te podía llegar a pasar lo mismo sin saber dónde estabas. Por eso, cuando testimonié en el juicio de la Junta de Comandantes, empecé a darle identidad a los chicos que era con el que había hecho los juramentos, me enfoqué en ellos y en un momento determinado seguían diciendo a nivel periodístico que los desaparecidos eran desaparecidos. Cuando veo que un organismo de derechos humanos, llámese familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, pone fotos en una plaza, veo que la gente común, por así decirlo, que no había sido víctima directa de algún tipo de represión en la dictadura, pero sí desde el punto de vista ideológico fueron toda la sociedad, pero desde el punto de vista físico, veo que la gente común se detenía a mirar las fotos y reconocía que los desaparecidos eran feos, lindos, viejos y jóvenes. Y digo, claro, la identidad, si la represión tuvo como sistematización la tortura, la desaparición forzada de personas, yo tenía que volver a darles identidad y trascendencia de que habían existido. María Claudia Falcón existió con su propia historia, con su propia familia, y eso es en parte lo que fue la instancia audiovisual. Y yo recreé desde la cronología del secuestro, recreé la mayor cantidad de cosas vividas posiblemente por debajo de la venda. Y recreé los dolores y haciendo una salvedad. Quise darle flexibilidad a la sociedad para no mostrarle todo lo real. Y si me preguntan qué era lo real, las desnudez, las violaciones, la tortura, que quise no mostrarla, porque me pasaba una cosa anecdótica. Cuando yo veía un holocausto del genocidio, del holocausto judío, cuando veía un documental por televisión, ante las figuras desfiguradas, cambiaba de canal, para no verme involucrado, hasta que fui un involucrado en la salvedad del horror, de lo que el ser humano es capaz de hacer, por fundamentalismo, tal vez. Algún día quisiera saber cómo no pudieron ver la cara de 16 años de Claudia, por así decirlo también de un adulto, de un maduro, cómo pudieron, sin reconocer que el duelo tal vez es una instancia de culto necesaria en función de nuestra propia sociedad. Yo digo, como para marcar la tragedia, la desaparición de las personas le saca al ser humano, al ser querido de esa persona, la posibilidad de la resignación en el velatorio, en el duelo, en tener las pruebas. Ojalá que un día pueda encontrar los restos de Claudia y sentarme enfrente de su cuerpo, de su tumba, y hablar con ella. Bien, por último, preguntarte si el tribunal dispusiera una inspección ocular sobre el pozo de Banfield, el lugar donde se emplazó el pozo de Banfield y el pozo de Quilmes, si vos estarías dispuesto a participar de ese procedimiento. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bien, señor presidente, no tenemos más preguntas y bueno, otra vez Pablo.